Hola a todos, soy Carlos Mesa y estás escuchando el podcast Planeta Fotográfico, donde habitualmente hablamos de trucos y consejos de este mundo audiovisual. Este que estás escuchando es la versión podcast, la versión solo para escuchar, de modo que dentro de un ratito, pues por aquí irás viendo un letrerito que te indica que no es necesario que te pongas delante de la pantalla de un ordenador o de un teléfono móvil o de una tablet, con lo cual simplemente ponte a escuchar y ya está. Este podcast también se emite a través de plataformas como Spotify, Spreaker, Apple Podcasts, iVoox y muchas otras. Pues tenía muchas ganas de hacer el audio, el podcast del día de hoy, porque había dejado dentro de esa unificación de los mundillos, de los misterios, de los enigmas históricos, el tema pendiente de lo que es la síndone o la sábana santa de Turín, para que pudiéramos hablar de fotografía. Y diréis, ¿y qué tiene que ver la sábana santa con la fotografía? Pues mucho más de lo que os imagináis, porque la sábana santa, la famosa síndone, la que tantos creyentes en el mundo se piensan que es el mortuorio de Jesús de Nazaret, en realidad es una falsificación medieval, que ya sé que muchos lo tenéis clarísimo con el tema de la prueba del carbono 14, que ahora hablaremos de todo ello en el podcast del día de hoy. Pero que aún así hay mucha gente que necesita disponer de ciertas creencias para darle sentido a un mito que de otra forma quizá no se pudiera cumplimentar, y alguien muy habilidosamente durante lo que es la Edad Media se dedicó a utilizar técnicas de fotografía alquímicas, fijaos bien, alquímicas, con lo cual la fotografía es mucho más antigua de lo que siempre hemos creído. Y bueno, pues de todo eso vamos a hablar en el podcast del día de hoy. Comenzamos. Aquí comienza el podcast Planeta Fotográfico con Carlos Mesa. Una vez más me vais a ver por aquí leyendo textos, y si alguno de vosotros quiere saber de dónde proceden todos estos textos que os iré comentando, pues es una investigación que realicé hace ya algunos años y que de vez en cuando voy complementando, y que se encuentra en un blog que tengo, donde hablo de enigmas históricos, que es otra de mis pasiones, porque sí que es verdad que la fotografía últimamente me está llenando de gozo y de mucha satisfacción y me da muchas alegrías, la verdad, y lo que es el vídeo también, evidentemente, pero bueno, no puedo obviar esa parte que tanto me gusta, que es la historia y sobre todo los enigmas históricos. Y bueno, tengo un blog. El blog es muy sencillo de acudir al mismo, se llama carlosmesa.com. Vete al apartado archivo y allí pues verás muchas historias, y entre ellas esto que vamos a hablar, que es la sábana santa. Pero para hablar de la sábana santa vamos a comenzar desde el principio, por si alguno todavía pues no tiene muy claro de qué va esto de la síndone o la sábana santa, ¿no? Es fácil de entender por qué se falsificó la sábana santa por un motivo muy concreto. Llegó el 31 de diciembre del año 999, en la Edad Media. ¿Os acordáis de Lutero cuando hablaba de las indulgencias a cambio de propiedades y de espacios en el cielo? Bueno, pues en aquel momento era lo más habitual, y entonces se va prometiendo espacios en el cielo a cambio de que cuando llegue el día del juicio final, que será ese 31 de diciembre del año 999, con el cambio del milenio, pues muchos feligreses se dan cuenta de que llegado el 1 de enero del año 1000, no sucede nada y no hay nueva venida de Cristo a la tierra. Lo llamo así para que me entendáis, aunque evidentemente digamos que yo no comparto esta forma de llamar a una persona. Y bueno, pues no sucedió nada, como os decía, y al final la gente perdió su fe, perdió la esperanza, dejó de acudir a lo que son las iglesias y finalmente pues
había que hacer o intentar hacer ver a la gente que las iglesias eran un lugar donde se producían milagros y conjuros mágicos, por decirlo de una forma llana y entendible, y empezaron a aparecer reliquias de todo tipo y reliquias que te sanaban, ¿no? Que te curaban de todo tipo de enfermedades, de pestes, de problemas musculares, problemas de todo tipo, problemas infecciosos. Y simplemente, pues bueno, en aquel entonces pues ya vimos que aparecieron los fragmentos del Lignum Crucis, o sea, los maderos donde fue crucificado Jesús, el Santo Grial, la lanza de Longinos, clavos, los pañales de Jesús, la sangre de Cristo, en fin, de todo. Todo lo que os podáis imaginar apareció en años venideros, pues para intentar convencer a la gente de que pasara por las iglesias y que, bueno, pues se curara, ¿no? Gracias a las propiedades mágicas y milagrosas de todas estas reliquias. Y como no, le tocó el turno a la sábana santa. El problema de la sábana santa es que aunque se ha hecho ver que se trata de una reliquia del siglo I, pues luego lo entenderéis, se hizo en 1988 una prueba de carbono 14 en 3 laboratorios diferentes, uno de Estados Unidos, otro de Reino Unido y otro de Suiza, y la prueba del lino del sudario, ya en aquel entonces, nos dio una fecha comprendida entre el 1260 al 1390, con una fiabilidad del 95%. Hay mucha gente que refuta o intenta refutar esta prueba, diciendo pues que no puede, que bueno, que es una prueba errónea, que habría que volverla a repetir, cosa que la Iglesia Católica, el Vaticano, por supuesto, no quiere, porque quizá con las técnicas actuales todavía sería más evidente de dónde es. Pero ya en aquel entonces, pues si alguno no tiene muy claro cómo funciona el radiocarbono 14, bueno, pues el radiocarbono 14 hay que quemarlo, para que, bueno, hay que quemar la prenda en cuestión, que se trató de un trocito de una de las esquinas, ¿no? Y de ahí, pues, se hizo esta quema y a través de lo que se desprende, de ese carbono 14 que se desprende, bueno, pues se va viendo cuál es la posible fecha de datación. Lo digo más que nada porque siempre hay gente que dice, es que hubo un incendio medieval donde unas monjitas pusieron a buen recaudo lo que es la tela, y entonces a lo mejor ese incendio lo que hizo fue, lo que ha hecho ha sido alterar lo que es la propia sábana en sí y bueno, pues hacer que de esta forma los resultados no sean fiables, ¿no? Convincentes. Bueno, ya habéis visto que hace falta quemar lo que es la prenda, o sea que no tiene ningún sentido en que alguien diga que precisamente se incendió parte de la misma, ¿no? Pero ¿cuándo aparece por primera vez la sábana santa en sí? ¿Cuándo oímos hablar de ella? Bueno, pues oímos hablar de ella con la historia de Pierre d'Arcis, que es un obispo de Troyes, que alerta a un papa, Clemente VII, que en aquel momento se encuentra en Aviñón, de un sudario que parece ser falso. Ya en 1389 se le escribe a este antipapa, donde este tal Pierre d'Arcis habla de que había anteriormente un tal Henry de Poitiers, un obispo, que había descubierto que quién había pintado esta sábana, ¿no? Porque en realidad, bueno, tampoco sería ciertamente el momento exacto donde algunos estipulan el comienzo de la sábana santa, sino que quizá nos tendríamos que remontar al Irey, ¿no? Donde estos canónigos del Irey decían que había una mortaja que pertenecía a Jesús y que, bueno, pues que esta mortaja era la que tenía estas propiedades milagrosas de las que os he hablado con anterioridad. Pero bueno, el tal Pierre d'Arcis cree conocer quién es el autor de la falsificación medieval de la que os hablo. Es decir, que ya parece ser que, según se comenta, o según comentan estos obispos, llegaron a ver hasta 2 versiones de la sábana santa, una que no acababa de convencer por lo burda que llegaba
a representarse la figura de Jesús y entonces, bueno, se realizó una segunda que es la que hoy en día contemplamos, ¿no? Y entonces incluso estos obispos conocían el nombre del artista que lo había realizado. Así que Clemente VII, en realidad, al final lo que acabó haciendo en enero de 1389 es no prohibir la exhibición de la tela, sino en todo caso dejarla ver, pero con la coletilla de que se advirtiera a todo el mundo de que en realidad se trataba de una pintura o un cuadro, que no nadie se lo tomara en serio, ¿no? O sea, un papa, hablamos de un papa, ¿eh? Un papa ya en el siglo XIV ya se da cuenta de que es así, ¿no? Eh, Vamos a ir comentando más cosas al respecto, sobre todo aquello que tira por tierra lo que es la teoría de que perteneció al cuerpo de Jesús de Nazaret. Y además quiero comentaros una cosa. Solamente una prueba, una solo, que desmontara esta teoría, que no llega ni a teoría, llega a hipótesis, como mucho, ¿no? De la teoría o hipótesis, solamente una prueba que la invalidara, en realidad ya no deberíamos seguir hablando más de ello. Sin embargo, hay gente que se obstina mucho y dice, bueno, es que esa invalidez no certifica otras cosas y sigue que con lo mismo. Bueno, pues vamos a dar un montón de pruebas para que veáis que así es, ¿no? Por descontado, el creyente, el que es muy creyente, porque hay de todo, hay gente que, bueno, incluso en el mismo mundo protestante, pues que ellos que no suelen creer en reliquias, pues, seguro que si hay alguien escuchando esto y es creyente y es protestante o angélico, pues dirá, bueno, es que yo no creo en este tipo de cosas, ya me parece correcto, ¿no? Utilizo el razonamiento y la lógica. Pero el que es católico, pues como que le molesta, ¿no? Y entonces siempre van a decirme que si a lo mejor soy, yo qué sé, no sé, ya sé que parecen barbaridades, que si soy masón, satanista, luciferino, que yo intento tirar por tierra la religión, todo lo contrario, si es que a mí el hecho de que cada cual profese la religión en el Dios que le apetezca, porque hay cientos de dioses y cientos de religiones, porque cada uno crea en el Dios que más le convenza, a mí me da exactamente igual. Pero me gusta la historia y me gusta la fotografía. Y entonces, bueno, pues alguno dirá, ¿y quién eres tú cuando hay otros estudiosos que han certificado que la sábana santa es real? Bueno, pues yo no soy ningún científico, ni lo pretendo, pero sí sé mucho de fotografía y por lo tanto, primero aportaremos las pruebas y luego os hablaré de cómo se realizó, porque de fotografía, pues bueno, dado que entiendo, me gustaría dar una explicación de cómo se realizó. Simple y llanamente, casi con un más de un 90% de posibilidades de que así fuera. Quizá haya algún pequeño detalle que se me pueda escapar, pero ya os digo yo que más de un 90% de posibilidades se realizó de esta forma. Por cierto, los científicos que siempre están estudiando la sábana santa, si es que hay alguno, son católicos. Es como cuando que no me acuerdo el nombre de aquella arqueóloga, se hizo una búsqueda del cuerpo de Pedro en las catacumbas de Roma. Acabó encontrando el cuerpo de Pedro, un esqueleto. ¿Y cómo sabe ella que es el cuerpo de Pedro? Bueno, pues no lo sabe. Pero como es creyente, ella dice que aquello es el cuerpo de Pedro y lo certifica como arqueóloga. ¿Esto qué quiere decir? Pues evidentemente que hay científicos y hay arqueólogos que son católicos. Y aquí, pues bueno, pues cada uno tira para su color político, igual que hay periodistas de izquierdas y periodistas de derechas, cada uno tirará para su color político. Digo esto para que se entienda por qué hay científicos o arqueólogos bueno, que tienen una determinada inclinación. Bueno, pues vamos a hablar de algunas pequeñas cositas. Bueno, vamos a ver. Hay un momento, sobre todo con la llegada del primer fotógrafo que tenía que realizar un estudio de lo que es la sábana santa, que se va a dar cuenta de que se trata de un negativo. Este fue Secondo Pía. Secondo Pía será el que recientemente, en tiempos
no más allá de hace quizá unos 150 años, bueno, luego os daré el dato exacto. Bueno, se va a dar cuenta de este particular. No es un positivo, es un negativo lo que estamos viendo. Luego entenderéis de por qué se trata de un negativo. Vemos que en este negativo hay una figura donde, una vez se positiva, pues vemos un personaje que tiene una barba blanca. Una barba en la que se ve, bueno, una barba blanca cuando se positiva, porque en el negativo lo que vemos es una barba oscura. También esto te da que pensar, ¿no? Porque si al positivarse da una barba blanca y Jesús murió con unos 33 años, pongamos que ajustamos el tema del calendario juliano al gregoriano y esos 6 años perdidos son 39. Pero claro, una barba tan blanca parece un anciano, ¿no? Aquí hay algo que en principio falla, ¿no? Y además aparece esa moda de la barba partida, que es el famoso Pantocrator. Los Pantocrator, bueno, pues sobre todo el Pantocrator de Dafne, es aquel en el que se ve la figura de ese dios cristiano, que ya no judío, donde aparece con el dedo levantado y esa moda bizantina que apareció siglos después bueno, casi 3 siglos después del siglo I, y entonces vemos que aparece la barba partida. Bueno, lo digo más que nada porque el personaje de la barba partida que aparece en la Sábana Santa no puede ser un personaje del siglo I porque sencillamente en el siglo I no existía esa moda. La tela del... Bueno, luego hay gente que me comenta que la Sábana Santa oculta una tomografía y que se realizó una reconstrucción tomográfica donde se aprecia una reconstrucción que cuando se coge y se transforma ese modelo 2D en 3D, pues aquí me aparece un personaje tridimensional. Bueno, pues cabe decir que cuando se hizo precisamente ese escrutinio en 3D, esa tomografía de la que os hablo, se utilizó un filtro que es el filtro 3D, que todos conocéis de Photoshop. Y en Photoshop cogéis cualquier fotografía, cualquiera, y utilizáis el filtro 3D y ya veréis cómo pues, se convierte de 2D a 3D. Es decir, que es que no tiene ningún sentido cuando alguien te dice, no, es que esa foto, ese personaje, mediante técnicas fotográficas demostró que tenía tridimensionalidad. Cualquier fotografía tiene tridimensionalidad cuando se utilizan los filtros correspondientes dentro de programas como Photoshop. Se nos habla de que se hizo, bueno, un estudio y donde se ve que el lino de la sábana se entrelaza en sentido horario y que, bueno, que esto es el modo en que los obenques judíos seguían una técnica determinada para poder realizar sus lienzos, ¿no? Bueno, pues esto no es así. En el 2009 se hizo un estudio precisamente de la textura de este paño y se demostró que se seguía un sentido inverso a cómo lo realizaban los judíos. Número 3, otra prueba que invalida lo que es la sábana santa en sí, es que las longitudes de las anatomías del cuerpo son incorrectas. Vamos a ver. Para que cabeza y cuerpo tengan la misma proporción, el cuerpo debe tener una proporción de A7 con respecto a lo que es la cabeza. Pues bien, el cuerpo de la sábana santa tiene una proporción 8 veces y media con respecto a lo que es la cabeza. Luego, la parte delantera y trasera tienen longitudes diferentes, muy mínimas, pero a verlas haylas. La longitud frontal es de 1,83 metros, fijaos la altura de este individuo, y la longitud del hombre por la parte frontal es de 1,80, es decir, hay una diferencia de 3 centímetros respecto a lo que vemos en la parte de arriba y lo que vemos en la parte de abajo, ¿no? de la síndone propiamente dicha. Otro pequeño detalle. El hombre de la síndone
el de la Sábana Santa de Turín, tiene unas proporciones de la cabeza que son correctas, como la de cualquier persona, de hoy en día, ¿no? Y dices, bueno, el problema está en que es demasiado simétrico. Y si tenemos que hacer caso a que esa persona, bueno, lo que se le hizo fue ponerle una sábana encima del cuerpo, esa sábana, cuando se deposita sobre su cara, haría que parte del rostro quedara bien reflejado, pero lo que son las orejas, de la izquierda a la derecha, como han caído por los lados, al volverse otra vez a desplegar y colocarse encima de una mesa, por ejemplo, veríamos que las orejas estarían muy desproporcionadas, es decir, estarían muy estiradas hacia los lados. Os invito a que miréis la máscara del rey Agamenón del 1550 antes de Cristo, o antes de nuestra era vulgar, y veremos que, bueno, es como si pintaras una cara en un globo. Cuando tú pinchas un globo y el globo se queda estirado, verás que las orejas están muy extremadas, ¿no? Hacia los laterales. Bueno, pues aquí lo vemos todo demasiado simétrico. Es más, el pelo debería caer hacia abajo, si se ha estado encima de una piedra o de algún lecho, y luego la sábana se la ha depositado encima, y sin embargo el pelo es que está, vamos, completamente alineado con respecto a lo que es el cuerpo. Se nos comenta además que la perforación de las muñecas, bueno, pues corresponde a cómo se debería haber crucificado a un hombre por parte de Roma en aquel momento. Bueno, esto es una auténtica barbaridad, porque vemos que en realidad cuando se mira al hombre de la sábana, el clavo atraviesa oblicuamente ambas manos, pero el clavo está atravesando una zona que le llaman la del metacarpo, la palma en sí. Luego, evidentemente, sale por otro lado completamente diferente, o parece salir, ¿no? Pero está crucificado por la palma, por el dorso. Y muchas veces se dice, no, fue por la muñeca. Parece que haya gente que no se haya mirado la sábana santa, porque es que esto no es así, ¿no? Otro punto más, el número 5. Se habla de que hay sangre en la sábana santa. Bueno, y que esto evidencia este particular, ¿no? Alguien parece que se dedicó a echar sangre sobre la sábana santa y que dicen, bueno, es que esta sangre pertenece a el tipo judío del siglo I, porque resulta que es del grupo AB. Bueno, pues el grupo AB nunca ha sido representativo del pueblo de Israel. Para que os hagáis una idea, el grupo AB solamente es del 1% de la población de Israel. Nunca ha sido de los hebreos. El grupo habitual, el grupo sanguíneo más habitual entre los hebreos es el grupo universal, 37%, y el A positivo, el 34%. Por lo tanto, ¿a quién pertenece el grupo del tipo AB? Bueno, a los asiáticos. Es decir, como los asiáticos parece ser que el que hizo la falsificación durante la Edad Media presupuso que era un hereje, pues cogió sangre de algún hereje, no iba a utilizar sangre de algún creyente, evidentemente, y se dedicó a esparcirla por lo que es la sábana santa. Número 6. Bueno, es que hay pólenes, y los pólenes dicen que son los pólenes que vemos en la sábana santa son del siglo I. Vamos a ver. En 1978, el que realizó la prueba de los pólenes, que utilizó unas cintas adhesivas para tal cometido, fue un tal Max Frey de la Universidad de Zúrich, que evidentemente es palinólogo. Pero es que este hombre iba escándalo tras escándalo. En 1983, este hombre vendió los diarios de Hitler a la revista alemana Stein. Bueno, pues le hicieron pruebas diciendo unos diarios de Hitler, imaginaos. Hicieron una prueba caligráfica a los mismos y se demostró que no eran real, sino que era sencillamente una falsificación. O sea que ya este hombre, digamos que no tiene
demasiadas buenas referencias y que por lo tanto hablar de que la prueba de la palinología, la prueba de los pólenes es una prueba que demuestra algo, hombre, con estos precedentes Max Frey parece no demostrar nada. Es más, se demostró que habían 26 muestras de pólenes. 26 muestras de pólenes. ¿Sabéis cuántas pertenecían a Palestina? 2. ¿Y eso qué demuestra? Pues no demuestra nada, porque si no, las otras 24 restantes que pertenecen a otros países también podrían decir, no, es que la sábana santa es de aquí. El hecho de encontrarse 2 tipos de pólenes de Palestina solamente indica una cosa, la sábana santa ha estado viajando. Y eso quiere decir que ahora ha estado en exposición permanente por un montón de países. Simple y llanamente. Nada más eso. Número 7. Se nos dice que hay ha habido un grupo de la NASA que, ha realizado pruebas, y este grupo de la NASA que se le llamó el STURP, analizó la pieza y nos dio pues una serie de conclusiones, y muchas de ellas relacionadas con el tema del carbono 14, ¿no? Vamos a ver, la NASA se dedica al estudio del espacio, no se dedica al estudio de sábanas santas, ni tampoco de el envoltorio de la Virgen de Guadalupe, que hay mucha gente que dice que fue analizado por la NASA. Esto no es verdad. El STURP es un grupo de creyentes vinculado a una hermandad religiosa del Santo Sudario, y el STURP, o sea, creyentes en definitiva, contó con un forense llamado Walter McCron, que había estado, ojito, había realizado algún tipo de estudio para la NASA, lo cual no quiere decir que fuera un estudio de la NASA, sino un señor que colaboró en un momento determinado. Pero el STURP es mucho más amplio, no es una sola persona. Por tanto, hablar de que la NASA estudió la sábana santa me parece una auténtica barbaridad, ¿no? Bueno, pues este forense, Walter McCron, ya anunció que esta sábana tenía presencia de yoduros. Ya veréis la importancia que tiene esto luego más tarde, ¿no? Y bueno, allí esta gente pues nos dio a entender que se habían encontrado presencia a través de análisis microscópicos de isótopos radiactivos. Isótopos radioactivos, bueno, indicaros una cosa nada más. Esta sábana, luego lo entenderéis, estuvo expuesta al sol de forma permanente. Y además se necesitaba para poder hacer esta falsificación. Por lo tanto, estas fibras quemadas mediante esa radiactividad en realidad no son tal. Las fibras que están quemadas, lo que muestran es que el sol ha incidido de una forma muy directa. Evidentemente va a salir algún tipo de radiación, pero radiación solar. Esto es importante hacerlo notar. De la prueba del rayo carbono 14, creo que ya hemos hablado. Bueno, otra auténtica barbaridad que se dice, porque hay gente que sigue comentando que la muestra que se tomó para hacer el estudio en 3 laboratorios diferentes, en realidad se tomó de una zona que habían utilizado, de una ampliación que realizaron las monjas durante la Edad Media, ¿no? Mediante una técnica que llamaban zurcido invisible. Bueno, el zurcido invisible es una tontería porque esto no ha existido jamás. Y en realidad, cuando en una de las muchas exposiciones de la sábana santa en el siglo XX se realizan, llega un momento en que los remiendos de las monjas, estos remiendos que luego se colocaron después de la quema de la quema de la sábana durante lo que es la Edad Media, bueno, pues simplemente se quitaron, se desprendieron de allí, con lo cual la muestra no se tomó nunca, es importante hacer notar esto, de un remiendo de monjita. La muestra
que se utiliza para la prueba de carbono 14 se toma del interior, se toma de lo que es la sábana santa original. Número 9. Se habla de que aparecen unos lectones romanos en los ojos del difunto. Bueno, esto es otra auténtica barbaridad. ¿Y en qué se basa en esto? Pues porque aparecen como una especie de rayitas en los ojos que nos recuerdan a un lectón. Bueno, eso se llama pareidolia. Eso es como cuando tú te estás mirando las baldosas del lavabo, de tu baño, y ves un dragón, o ves allí pues un dinosaurio. Es una pareidolia, sin más. Es decir, miradoslo bien si queréis, porque es que un lectón romano tiene unas formas muy definidas y una especie de pelito no indica para nada que se trate de un lectón, ¿no? Sigamos. Aquí tengo, en el punto 10, el llamado Darcis Memorandum, que certifica que la primera ostensión significa, pues eso, ¿no? Contemplación de la sábana santa, se realizó en Lirey hacia el año 1357. Ya hemos hablado de todo ello. En 1670 el Papa Clemente X da indulgencias a los que visiten ya el nuevo emplazamiento de la sábana de Turín. Y es por ello pues, que hay teorías que intentan hacernos ver que se trataría de Leonardo da Vinci el que realizó la síndone. Pero claro, aquí hay un montón de fechas que fallan. 1357 Leonardo da Vinci no estaba allí y por lo tanto no pudo ser el falsificador medieval del siglo XIV, ¿no? Así que se tiene que tratar de alguna otra persona. Bueno, llega el momento de que empecemos a pensar en qué técnicas, cómo se pudo realizar esta falsificación en el siglo XIV. ¿Cómo se hizo? ¿Qué se utilizó? ¿Ya se conocía lo que eran las técnicas fotográficas? Vamos a ver. Tengo por aquí algunos datos. Principio de la cámara oscura, mencionado por Aristóteles y luego retomado por un árabe del siglo XI llamado Alazán. Supongo que los que os guste la fotografía sabéis lo que es una cámara oscura. La cámara oscura es pues una cámara, aquí lo diré, que la pronunciación es a veces difícil, estenopeica. Una cámara estenopeica. Todavía utilizamos las cámaras estenopeicas, ¿no? Las cámaras estenopeicas o cámaras pinhole en inglés son sencillamente unas cajas con un orificio y que ese orificio actúa como si fuera un obturador y que permite que una imagen proveniente del exterior, una imagen que llegue sobre todo de una parte exterior iluminada por el sol, penetre precisamente por este orificio, un orificio pequeñito, y que se proyecte sobre el interior de forma invertida. Yo recuerdo que esto me pasaba de pequeñito porque yo vivía en una casa donde habían no cortinas, sino habían láminas de madera que cerraban lo que era la ventana, pero alguna de ellas estaba carcomida, tenía un orificio y de vez en cuando veía cómo se proyectaba lo que había en el exterior sobre la pared de mi habitación y se proyectaba de forma invertida, que yo me maravillaba, ¿no? Bueno, pues este es el principio de la cámara oscura, que como digo, Aristóteles ya en el 500 antes de nuestra era y también Euclides hablan precisamente de las cámaras oscuras, imaginaos. Platón nos amplió un poco el tema, lo que pasa es que Platón pensaba que todo esto provenía de unos rayos, incluso que eran emitidos por los ojos, pero después estos principios serán retomados por este matemático o astrónomo iraquí del siglo X que se llamó Ibn al-Hayyam. Y bueno, ya pues incluso nos va a hablar de cómo utilizar estas cámaras oscuras este físico iraquí en el siglo X, ¿no? Estas cámaras incluso se van a utilizar durante la época del Renacimiento para que Canaletto y otros artistas puedan ir con estas cámaras subidas encima de unos carros, meterse dentro de estas cámaras gigantescas y hacer que lo que se proyecte en el exterior se vea reflejado sobre un lienzo
que ellos tienen colocados en el interior de la cámara oscura. De tal manera que, bueno, ellos simplemente, pues con un carboncito, comenzarían a repasar y después, posteriormente, esto les serviría para dar la vuelta a ese lienzo, ponerse en el exterior y como ya estaba todo calcado, pues sencillamente se dedicaban a colocar óleo o la pigmentación que fuere y de esa manera lo pintaban y teníamos una pintura muy, muy, muy realista, ¿no? Pero no será el primero el que se dé cuenta de este pequeño detalle. Hay otros filósofos, y hablamos ya del mundo asiático, como fue Mo Yin, que en el siglo V antes de nuestra era había descubierto el principio de la cámara oscura. También Shen Kuo, en el siglo XI, nos habló de la cámara oscura. Y luego, posteriormente, daos cuenta de este pequeño detalle, daos cuenta de que hablaremos ahora de Robert Grosseteste y Roger Bacon, fueron los que amplificaron toda esta información sobre lo que es la cámara oscura e incluso le encontraron formas de aplicarlo, ¿no? Más hay un montón de estudiosos que nos han hablado de los principios de la cámara oscura, Gemma Frisius, Giambattista della Porta, en fin, hay bastantes, ¿no? Hoy en día las cámaras oscuras, como digo, se siguen utilizando, se llaman ahora cámaras estenopeicas y bueno, lo que requieren es que tengamos algún tipo de papel en la parte de atrás, pues que sirva como emulsionante, ¿no? Y esto es especialmente interesante por lo que vamos a comentar, porque la cámara oscura será el principio de algo que quiero daros a conocer. Roger Bacon estudió los principios de cámara oscura en el año 1267. Fue acusado de evocar a muertos por un tribunal eclesiástico. ¿Por qué? Porque realizaba pruebas sobre lienzos. Esto es interesantísimo. Realizaba pruebas sobre lienzos, haciendo que aparecieran muertos. Incluso, bueno, también evidentemente trabajaba con cadáveres para hacer estudios anatómicos, pero ya trabajaba con todo tipo de cuerpos y le hacía pruebas de todo tipo. Y bueno, esto hizo que fuera acusado por un tribunal eclesiástico y fuera castigado precisamente por ese motivo. Principios de cámara oscura, evidentemente, Leonardo da Vinci en el 1515 también nos habla de todo ello. Fijaos que dice lo siguiente: cuando las imágenes de los objetos iluminados penetran por un agujerito en un aposento muy oscuro, recibiréis esas imágenes en el interior de dicho aposento, aparecerán reducidas de tamaño, se presentarán en una situación invertida. En 1550, Girolamo Cardano habla de la cámara oscura, Giambattista della Porta también la menciona. Y después también tendríamos que hablar de alquimistas que ya, empezando por Roger Bacon, nos hablan de la aplicación de cloruros de plata para, que ellos llamaban luna cornata, para que se realizaran emulsiones directamente desde los agujeritos de estas cámaras oscuras, ¿no? Desde los agujeritos o sin agujeritos, porque ahora vais a entender un principio que os descubriré de inmediato. 1727, un alemán llamado Schulz descubre las propiedades de ennegrecer la luz, con lo cual mezcla tiza, agua fuerte y nitrato de plata. Ya entienden lo que son las primeras reacciones químicas que derivarán en lo que es el papel fotográfico actual. Y un señor llamado Jacques Alexandre César Charles, en el siglo XVIII, tiene la primera silueta y a partir de aquí, pues ya la historia conocida, 1819, John Herschel indica que se puede utilizar el hiposulfito de sosa como fijador de las sales de plata, porque se necesita un fijador, aparte un revelador, como ya sabéis, y en 1826, pues todo esto nos lo desarrolla Joseph Niecks para hacer la primera fórmula química que permitirá fijar una imagen de forma permanente. Y ya en 1829
nos aparece Jacques Mandé Daguerre, que es el inventor del daguerrotipo. Y bueno, no tengo mucho más que comentar porque esta historia yo creo que muchos la conocéis, ¿no? Sigamos hablando porque se puede, la pregunta que os voy a formular, es, vale, pero es que la sábana santa no tiene, no está construida con cámara oscura. Correcto, no está construida con cámara oscura. Para nada, ¿eh? Si no se vería una especie de viñeteado negro en los bordes, cosa que no se ve, ¿no? Y además no sería completamente rectangular. Se utiliza algún descubrimiento similar relacionado con el tema de la cámara oscura. Roger Bacon conocía este principio, que os voy a comentar ahora a continuación, y el principio es muy fácil de realizar. Veréis, se necesita un lienzo y una sábana con algún tipo de emulsionante, algún tipo de emulsionante medieval. Hay de todos los tipos. No sabemos realmente cuál es el tipo de emulsionante que se utilizó durante lo que es la Edad Media para realizar la sábana santa. Yo tengo mis convencimientos de que podría ser betún de Judea por ese amarillento que vemos todavía en la síndone de Turín. Pero por aquí tengo otros tipos de emulsionante. Vamos a ver. ¿Os suena alguno lo que es la solarigrafía? ¿Solarigrafía? Bueno, pues resulta que un tal Slawomir Deksik y Pavel Kula le dieron una vuelta a tuerca a lo que es las cámaras estenopeicas y empezaron a utilizar el principio de la solarigrafía, que consiste en que un papel fotográfico se convierte en un soporte sensible. Un soporte sensible a lo que es la luz. Un soporte sensible a lo que es la luz. ¿Vale? A eso se le denomina solarigrafía. Y sobre todo viene de que en realidad este papel fotográfico o lienzo fotográfico, porque también se puede utilizar evidentemente algún tipo de tela, nos convierte un negativo que luego deberemos positivar, pero que en realidad es sensible a la luz porque la solarigrafía nos habla de que bueno, ese papel tiene que estar, o ese lienzo tiene que estar expuesto al sol. Vale, ahí ya lo tenemos. Sol, radioactividad. Vamos a quedarnos con este dato. Desde muy antiguo se utilizan todo tipo de técnicas para crear emulsionantes. Tenéis otra que os invito a que busquéis. Se llama clorotipia. Procedimiento que en realidad utiliza lo que es la clorofila de las plantas, ¿no? A ver si por aquí encuentro el dato de cómo funciona. Diseño. La clorotipia es un proceso de impresión, aquí lo tengo, directa de imágenes sobre hojas vegetales naturales verdes, utilizando los rayos ultravioleta que emite el sol a partir de la fotosíntesis. Es decir, que en realidad colocamos un objeto sobre lo que es la hoja verde, lo dejamos al sol durante un número determinado de horas y cuando retiramos, bueno, pues gracias a la fotosíntesis, ese objeto nos ha dejado un negativo sobre lo que es propiamente la hoja vegetal. A eso le denominamos clorotipia. Yo creo que más de uno ya
debe ir viendo por dónde van los tiros de lo que quiero expresar, ¿no? Vamos a otro sistema de emulsión que se denomina todavía hoy en día cianotipia y viene de que se utiliza el llamado azul de Prusia. ¿Cómo funciona la cianotipia? Un procedimiento que se inventó en el año 1842. Bueno, se utiliza como compuestos químicos para lo que es el emulsionante, el citrato de amonio y hierro y el ferricianuro de potasio. Volvemos otra vez a dejar sobre lo que es ese papel o lienzo cualquier tipo de objeto y cuando lo retiramos, bueno, todo esto tiene que estar evidentemente expuesto a lo que es la luz solar directa. Cuando retiramos, lo que hemos visto es que se ha generado un negativo a partir de la luz ultravioleta, porque se ha reducido el hierro a un tipo de reacción que al mezclarse con el ferricianuro de potasio, pues se genera este efecto negativo que nos queda en color azul. Es decir, ya tenemos otro emulsionante más. Bueno, Carlos, pero todo esto, ¿por qué me lo estás explicando? Alguno me dirá. Vale, os voy a comentar, ahora sí, ya llegamos a este punto, porque el podcast del día de hoy veis que es bastante largo, pero yo creo que va a merecer la pena. Llevamos casi 50 minutos. Y quiero llegar al punto en el que veáis que en la Edad Media, como emulsionante, se debía usar el betún de Judea, aunque se podía sustituir por nitratos, yoduros de cualquier tipo, o el famoso cloruro de plata, que es lo que se conocía como luna cornata, tal cual. Se puede disolver el betún de Judea en polvo con lo que es la esencia de lavanda y obtendremos un barniz de color bermejo. Vamos a desparramar, por lo tanto, esta solución la vamos a desparramar sobre lo que es la propia sábana en sí. Ya tendremos la sábana con el emulsionante correspondiente. ¿Qué le tenemos que poner encima de la sábana? Un calco. En la Edad Media papel no podía ser. Y entonces, para poder realizar esa imagen de calco, debieron utilizar vidrio. El vidrio lo conocen perfectamente. Pero es que no hay un vidrio tan grande, de estos de unos 80 metros. Vale, no pasa nada. Vamos a utilizar diversos vidrios componiendo un collage. Por eso hay una zona por debajo del cuello de lo que es el hombre de la sábana santa, que se ve una especie de corte, que probablemente se deba al corte de la unión entre dos vidrios. Esos vidrios allí solapados están pintados, llevan tinte. Cuando los dejamos al sol, y los dejamos durante un tiempo al sol, se va a generar una imagen en negativo. De ello nos habló incluso un alquimista llamado Pseudo-Geber, que ya en el siglo XIII, que a veces Pseudo-Geber se le identifica con un tal Pablo de Tarento, nos habla de precisamente este proceso que os estoy mencionando ahora. Lo digo porque alguno debe decir, bueno, pero ¿esto dónde lo sacas? De ahí, ¿no? Y sobre todo de los estudios de Alberto Magno y de Roger Bacon del 1300 y algo, ¿no? Una vez hemos realizado ese dibujo sobre el vidrio y lo hemos colocado sobre lo que es ese emulsionante, lo vamos a dejar horas y horas y horas a la intemperie, a la radiación solar. Cuando retiremos los vidrios, nos va a aparecer un negativo. Necesitamos ahora algún fijador o colocar lo que es ese lienzo, esa sábana, en un lugar oscuro, en una habitación oscura y dejarlo allí días o quizá incluso hasta meses para que se acabe fijando por sí solo. Bueno, pues ya lo tenemos. Acabamos de obtener el perfecto negativo que hoy en día
llamamos sábana santa. Que no es una pintura, no es una pintura. Que algunos dirían, pero es que me estás hablando de una pintura. No, la pintura es el vidrio. Una vez retiras el vidrio, lo que te ha quedado es un negativo de lo que había en la pintura. Es decir, de lo que había en el vidrio. Por lo tanto, lo que vemos, evidentemente, es un negativo, que es lo que contempló Secondo Pía cuando se dio cuenta que por aquí os dije que os daría el dato, que ahora no lo veo, pero lo voy a buscar un momento en internet. Secondo Pía. Y aquí lo tengo. El señor que nos habla de que cuando hizo el estudio de las fotografías de la sábana santa fue el 28 de mayo del 1898. Abogado aficionado al tema de la fotografía, el que se da cuenta de que se trata de un negativo. Pues bien, como os decía, se trata de un negativo, ya tienen el negativo, lo han fijado, por eso vemos que el rostro es demasiado simétrico y tiene todos estos fallos que comentaban. Nada más les queda echar un poquito de sangre de algún hereje, no evidentemente de un judío del siglo I, de algún hereje, aunque ellos no tenían idea evidentemente de los grupos sanguíneos, pero no iban a utilizar a una persona auténtica y real, iban a utilizar a un hereje para esparcir su sangre sobre lo que es la sábana, sin tener en cuenta que más tarde luego nos daríamos cuenta de estos pequeños detalles transcurridos los siglos. Y bueno, luego la ponemos a dar vueltas por el mundo en exhibición constante y se va a impregnar de lo que son pólenes de todo tipo y nos llega hasta nuestros días, se hace la prueba del radiocarbono 14 y se demuestra que evidentemente esto es un tipo de falsificación medieval. Como ha estado expuesta al sol, pues por descontado tiene radioactividad. Si le hacemos la prueba de la tomografía nos sale 3D por el tema este de los filtros de Photoshop y todo lo que os acabo de comentar. Y, en fin, en definitiva, la síndone evidentemente no utiliza técnicas de lienzos del siglo I, sino que, como hemos dicho, está completamente invertido, funciona al revés. Vamos, toda una serie de despropósitos que nos van a dar a entender que se trata de una falsificación medieval en toda regla. Por eso cuando hacen estas ostensiones, estos despliegues, lo que es el propio Vaticano, ¿no?, que se hacen allí en Turín, habitualmente, cada X número de años, no lo pueden hacer de una forma permanente porque si la sábana está expuesta demasiado tiempo a lo que es la luz, se va a ir desdibujando, se va a ir perdiendo. Tienen que tenerla siempre en un lugar oscuro. Yo creo que se dieron cuenta de este particular y bueno, pues lo hacen durante un número determinado de días, o bueno, a lo mejor una semanita como mucho, y se acabó, no vaya a ser que se nos acabe estropeando. Y evidentemente la Iglesia Católica se niega a realizar algún otro tipo de prueba en tiempos modernos porque, bueno, esto acabaría ya de desmitificar la propia síndone en sí y entonces, mal lo tendrían los creyentes si quisieran seguir con este cuento de que la sábana santa es la imagen de Jesús en el siglo I, ¿no? Que no sé por qué algunos siguen todavía hablando de que algo que se encontró en el siglo XIV, como si me quieren decir que es del siglo XI, me da igual, porque hay algunos que me dicen, bueno, es que antes se había visto en el siglo XI, que me da igual, que son 10 siglos después. ¿Cómo 10 siglos después pretendes que algo que se ha encontrado, no se sabe de dónde, me vengas a decir que, bueno, que eso perteneció a Jesús de Nazaret? Que, vamos, incluso habiéndose encontrado en el siglo I o datándose del siglo I, podría ser de cualquier crucificado, no tendría por qué ser precisamente de Jesús, ¿no? Pero bueno, es una serie de despropósitos lo que es la superchería de la sábana santa y bueno, ya veis que a la luz de la ciencia, a la luz de lo que es la fotografía, esto se desmonta muy fácilmente. Sé y soy muy consciente de que hay mucha gente que se denomina estudioso o estudiosa de la síndone y que va a decir que si esto o lo otro, pero bueno, estamos ante creyentes y el creyente no puede ser imparcial. Es como si hay que hacer un estudio sobre, pues yo, por así decirlo, ¿no? Un abogado encarga un estudio criminalístico sobre la prueba de un asesinato, pero se la encarga a alguien que lo que busca es que
refute todas las pruebas del fiscal, ¿no? ¿Por qué? Porque el abogado lo que quiere es salvar a su cliente. Bueno, pues aquí lo que se encarga siempre son a científicos creyentes. Nunca se encarga nada a un científico ateo. Se encarga siempre los estudios a científicos creyentes. ¿Para qué? Pues para que nos dé una prueba que pueda desmontar los incrédulos, ¿no? La opinión que puedan tener. Claro, lo bueno sería que contrataran algún día no a científicos creyentes, sino o fanáticos de esa fe, ¿no? De ese Dios, sino que contratarán a científicos agnósticos o ateos, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que eso no lo van a hacer. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Esta es la parte del final. Espero que esto no cause mucha controversia. Casi es una horita de podcast lo que tenéis aquí para poder escuchar. Sobre todo está pensado para ser escuchado. Yo no quiero aquí presentar pruebas de ningún tipo. Ya el que quiera que lo busque, os dejaré en la descripción de este audio donde podéis consultar mis fuentes bibliográficas, que soy yo mismo con mis estudios en mi blog que os mencioné al comienzo de este podcast. Y bueno, pues como digo, espero que no es mi pretensión ofender a nadie, sino simplemente utilizar la ciencia, el razonamiento lógico, que para eso lo tenemos, que estamos en el siglo XXI y que en el siglo XXI, bueno, tenemos que utilizar sobre todo el razonamiento deductivo, ¿no? Lo que es la lógica cartesiana para llegar a una serie de conclusiones y no dar por sentado ciertas cosas que entran más dentro del mito y de la fe de cada uno. Y después cada uno que crea en el Dios que le dé la gana, que como digo, yo diría que no cientos, miles de religiones todavía hoy en día en el mundo, y cada uno tiene su Dios. Y oye, igual que los católicos quieren que se respete que su Dios Jesús es el bueno, pues no sé, estarán los de una cierta religión africana que le llamarán pues de una forma diferente a su Dios y tan respetable es el suyo como pueda ser este Dios occidental, o el Dios Yahvé, o el Dios Alá, o Buda, o que no es realmente un Dios, sino otra cosa, ¿no? Pero quiero decir que, o cualquiera de los dioses hindús, o del sintoísmo, de los asiáticos, quiero decir que cada uno que respete sobre todo los dioses de los demás y que cada uno pues se quede con el que más le convenza, que en definitiva de eso trata la fe, ¿no? Pero bueno, aquí queríamos hablar de fotografía y de eso hemos hablado para darle una respuesta lógica y coherente a ese mito tan extendido sobre la síndrome o sábana santa. Esto evidentemente ya sé que no va a servir absolutamente para nada porque evidentemente no vende alguien que desmonte por completo, que por cierto yo hice una prueba, tengo una pequeña prueba realizada con lo que es Betún de Judea sobre una pequeña cara, un rostro, y bueno, esto me permitió ver que evidentemente estaba en las conclusiones correctas, ¿no? Y ya sé que lo mío no vende, que no voy a convencer a nadie y que vende mucho más lo que es la superchería dentro de lo que son los misterios, por así decirlo. Y hay, bueno, pues quien quiere ver misterios en este aspecto de la religión católica, ¿no? Y que evidentemente se harta de dar conferencias, de salir por televisión y demás, y que vende mucho más el que habla de todo esto dentro de una conferencia que no un sencillo fotógrafo como yo, que te va a desmitificar todo esto y que, bueno, esto evidentemente no llena salas, no llena conferencias, no llena espacios y programas de televisión o de radio dedicados al mundo del misterio y que por lo tanto pues no voy a aparecer en ninguna parte sino el lado contrario, ¿no? Todos aquellos que realmente pues quieran seguir vendiéndonos esta moto, esta película de que la sábana santa fue realmente la que envolvió el lienzo de Jesús de Nazaret.
Vamos a dejarlo aquí en este punto. Gracias a todos por haber llegado a este punto. Muchísimas gracias de todo corazón. Y nada, que espero que sigamos con estos temas dedicados a la fotografía y que, como siempre, ya sabéis, mi nombre es Carlos Mesa y nos volvemos a ver y encontrar la semana que viene. Hasta pronto. Finalizamos este podcast de la Asociación Fotográfica Planeta Insólito.